buenas tardes. En este webinar vamos a hablar sobre las competencias digitales de los docentes para el manejo de un ecosistema en línea. Partimos de la siguiente frase. El hábito es el maestro más eficaz, de joven el Plinio. ¿Sí? Esta frase lo vamos a dar sentido a lo largo de la presentación. Muy bien. El objetivo de este webinar es apoyar al docente en función del aprendizaje y el desarrollo de competencias TIC que respondan a las exigencias de la actualidad. Hoy en día, el desarrollo de las competencias digitales es una de las destrezas y habilidades que el docente debe desarrollar. Por tal motivo, en este webinar argumentaremos la relevancia de una educación de calidad que responda a la era digital. El Estado ecuatoriano ha tomado varias estrategias para contribuir a su desarrollo, tomando en cuenta los aportes de la UNESCO, aportes de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia, la Cultura, en materia de tecnologías de la información y la comunicación, TICs. Justamente, el modelo de la UNESCO y que lo toma el Ministerio de Educación es que la implementación de las TICs se realice de manera gradual con el objetivo que se complemente con el currículo ecuatoriano y con las instituciones educativas. Las competencias TICs desde la dimensión pedagógica se refiere tanto al diseño, implementación y evaluación de los espacios educativos significativos mediados por TICs, esto según la UNESCO y la Universidad Javeriana. De tal manera se considera dos dimensiones, tanto por un lado el sector tecnológico como también por el otro lado el ámbito pedagógico. Las instituciones educativas pasan por las siguientes fases en la incorporación de las TICs. Sin embargo, estas fases no se pueden generalizar, puesto que existen particularidades características de cada institución y problemas que se podrían presentar como dificultades en el acceso a la tecnología, los recursos tecnológicos o las competencias de los docentes que van a limitar la incorporación de las TICs en el aula de clase en las instituciones educativas. Se parte primeramente de una fase de emerger. En la fase de emerger se utilizan las TICs en aspectos fundamentales, como puede ser la gestión de documentos. De ahí pasamos a la fase de aplicar. Se aplica en procesos administrativos y en el currículo, con algunas herramientas para impartir clases. En la tercera fase se refiere a que se incluyen las TICs en el currículo, se cuenta con el equipo tecnológico y la conectividad. Los docentes integran las TICs en programas y proyectos. Esta fase es muy importante, puesto que las TICs se plasma en el PI, en el proyecto educativo institucional, en donde los docentes pueden respaldarse para realizar diferentes programas o proyectos en función de la misión y visión que se plantee en el proyecto educativo institucional. La última fase es la de transformar. En esta fase ya se llega a un nivel tope en la que la cultura de la institución educativa utiliza las TICs en el aula para favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje colaborativo y participativo. Los docentes usan y también promueven el uso de las TICs utilizando estas herramientas en el aula de clase. Justamente estas cuatro fases lo plantea el Ministerio de Educación, pero como les decía, las particularidades de las instituciones educativas del país, específicamente las de la Amazonía, acá en la provincia de Orellana y todas las provincias específicamente tienen las mismas características de las instituciones educativas que no tienen el acceso a la tecnología, no cuentan con los recursos tecnológicos, no cuentan con el personal capacitado, no cuentan en sus hogares con eh, los recursos, con la tecnología necesaria para que el estudiante pueda desempeñarse de la mejor manera en una educación virtual. Es una de las limitantes, es uno de los problemas que ha tenido por varios años la región amazónica. En la medida que se incorporan las TICs en las instituciones educativas, se realiza un cambio en la terminología de las mismas, pasando desde las TICs, las tecnologías de la información y la comunicación, hacia las TEPs, las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. Y por último, las tecnologías del empoderamiento y participación. En el siguiente gráfico podemos ver la relación de la incorporación de las TICs en las cuatro fases que plantea el Ministerio de Educación conjuntamente con el cambio de la terminología. Podemos ver que la última fase de transformar se refiere a las tecnologías del empoderamiento y participación, donde ya la institución educativa se siente identificada con las competencias que se desarrollan a partir del uso
de las tecnologías de la información y de la comunicación, utilizando como herramienta fundamental para el desarrollo de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Justamente, si es que no le damos el objetivo, no le damos el fin pedagógico, no se referirían a las tecnologías del empoderamiento y participación. La UNESCO plantea algunos indicadores para que los gobiernos, las regiones y las instituciones educativas identifiquen en qué porcentaje nosotros hemos estado incorporando las TICs en el aula de clase, en la institución educativa. Justamente estos indicadores los tengo por aquí. Este material no se preocupen, se los va a enviar a su correo electrónico y WhatsApp para que lo tengan a la mano. Lista de nuevos indicadores propuestos en el área de las TICs en educación, esto según la UNESCO. Específicamente para el dominio conceptual del desarrollo del personal docente, específicamente en el área de las TICs. Indicadores. ¿Cuál es el porcentaje de docentes de primaria y secundaria certificados para enseñar las TICs? ¿Cuál es el porcentaje de las escuelas que cuentan con servicios de apoyo a TICs? ¿Cuál es el porcentaje de docentes de primaria y secundaria certificados a través del programa de educación a distancia mediados por las TICs? ¿Cuál es el porcentaje de docentes de primaria y secundaria que enseñan conocimientos básicos computacionales, es decir, de informática? ¿Cuál es el porcentaje de docentes de primaria y secundaria que actualmente enseñan una o varias asignaturas utilizando las TICs? ¿Cuál es el porcentaje de docentes de primaria y secundaria certificados para enseñar una o varias asignaturas escolares utilizando recursos TICs? ¿Cuál es la relación alumnos-docentes en asignaturas que enseñan conocimientos básicos computacionales, es decir, de informática? ¿Cuál es la relación alumnos-docentes que utilizan las TICs para enseñar? Muy bien, estos indicadores sirven de guía para identificar en qué nivel de incorporación está el Ecuador en relación a las TICs. En el siguiente gráfico podemos observar desde el nivel macro hacia el fin de la incorporación de las TICs. Primeramente, la incorporación de las TIC, según lo que plantea la UNESCO y lo que está realizando el Estado ecuatoriano, es que simplemente políticas, metas e incentivos para el uso de las TICs en la educación. Esto se ha venido dando, no todo en todos los sectores, pero se ha venido dando a nivel general en el Ecuador. Para pasar al siguiente insumo, al insumo de la provisión de instalaciones TICs para establecimientos educativos. No en todos, únicamente unidades educativas del milenio, unidades educativas del siglo XXI y unidades educativas específicas que han sido equipados con laboratorios de computación, de informática, química, física, etc. El siguiente insumo es la certificación de docentes mediada por las TICs. Esto se ha venido dando, como lo decía, no en todas las instituciones, no a todos los docentes en este caso. Se ha venido dando la formación continua, la profesionalización docente, que vamos a ver más adelante a qué se refiere y cómo ha impactado en la educación de los niños, niñas, jóvenes, adolescentes. De aquí seguimos al proceso ya de desarrollo curricular y provisión de contenido digital. Justamente en este proceso, el Ministerio de Educación ha venido trabajando arduamente en la incorporación de los recursos educativos digitales abiertos en las plataformas específicas que ahora más que nada han llegado a dar el sentido de función a partir de la emergencia sanitaria que estamos viviendo. Para identificar los resultados de la incorporación de las TICs, se refiere a cuál ha sido el impacto del uso de las TICs en funciones de enseñanza-aprendizaje, para posteriormente realizar una evaluación y monitoreo del desempeño estudiantil, posiblemente para realizar una incorporación, un antes y después, un antes de utilizar las tecnologías, cómo era o qué resultados ha generado la evaluación estudiantil hacia después de incorporar las TICs en cuanto a cuál ha sido su desempeño, cuál ha sido su avance, ¿sí? Para realizar una comparación. Hasta ahora en el Ecuador no se tiene una evaluación de las competencias digitales de los docentes.
y más aún de las competencias digitales que los estudiantes logran alcanzar al culminar la educación básica, la educación superior. Sin embargo, en cuanto a todas las políticas que se vienen implementando ahora en la actualidad, ya sea a nivel internacional y nivel nacional, se ve venir que en los próximos años se realice un diagnóstico de las competencias digitales, tanto de los docentes como de los estudiantes que salen del bachillerato específicamente y también de las instituciones educativas superiores como las universidades. Como les mencionaba, el Estado ecuatoriano ha venido trabajando arduamente en lo que se refiere a formación continua y el acompañamiento tecnoeducativo como dos pilares fundamentales para intentar desarrollar en los docentes las competencias digitales. Es por eso que el docente del milenio, como les venía diciendo, que responda a la época actual, a las características de los estudiantes, de las escuelas, de los colegios, es que el docente sea también del milenio, que tenga conocimientos en las TIC, en las TAC y en las TEP. Sin embargo, como les mencionaba, existen las características de las diferentes regiones en donde por más que se quiera no se cuenta con los recursos tecnológicos y no se cuenta con las competencias digitales. A partir de esto se establece la Agenda Educativa Digital 2017-2021, en la cual se considera la formación continua y el acompañamiento tecnoeducativo como dos pilares fundamentales para fomentar las competencias digitales, considerando que el contar con la infraestructura tecnológica no es suficiente para que se genere un ecosistema en línea. La formación continua es la actualización del docente a través de cursos, programas, talleres, etcétera, con el objetivo de desarrollar destrezas en un campo específico. El acompañamiento tecnoeducativo es el acompañamiento de docentes capacitados para el fortalecimiento de competencias digitales pedagógicas del docente. Sin embargo, esto no se puede dar si no se tiene la debida actitud y predisposición de aprender. La formación de las universidades e instituciones de educación superior deben fortalecer las competencias digitales del docente. La profesionalización docente que se ha venido dando en la región amazónica es un punto importante para mejorar la educación eh, hacia una educación de calidad. Justamente, en el siguiente gráfico les voy a presentar cuál es el nivel de estudios de educación de los docentes del Sistema Nacional Ecuatoriano. Sin embargo, este nivel de estudios no quiere decir que los docentes tengan las competencias digitales. De cuarto nivel tenemos el 10%, un poco más del 10%. De tercer nivel tenemos el 78%. Bachiller el 11%. De educación general básica el 0,09%. Los que no registran 0,17%. Esto de los 206.016 docentes del Sistema Nacional Ecuatoriano. Como les decía, el tener un título, el tener este título, ya sea de bachiller, tercer nivel, cuarto nivel, no quiere decir que estamos teniendo las competencias digitales para incorporar las TICs en el aula de clase. Es por eso que el Ministerio de Educación está trabajando con la formación continua y el acompañamiento tecnoeducativo. Sin embargo, no a todas las instituciones educativas son beneficiadas de estos programas que el Ministerio de Educación lo está realizando. Los mecanismos del Ministerio de Educación para afrontar una educación virtual en el Ecuador es promoviendo un ecosistema en línea con el uso de software Microsoft Teams de la empresa Microsoft, que es muy interesante cómo nos ayuda a intercambiar información con los estudiantes, con los compañeros docentes, con los administrativos, etcétera. Hay todo un ecosistema bien acoplado en esta herramienta. Además está el plan educativo COVID-19 que está en la página de recursos2.gov.es en la que podemos encontrar los recursos educativos digitales abiertos y la página Educa Contigo www.educa.es. Además, como alternativa a los que no tienen estos medios tecnológicos, pero sí radio y televisión, están los canales educativos, los cuales en un horario específico transmiten programas que refuerzan las destrezas desarrolladas por los estudiantes en el periodo escolar. Y si es el caso que no se disponga de estos medios tecnológicos, están las fichas pedagógicas distribuidas por el Centro de Operaciones de Emergencia COE,
Actualmente en el régimen Sierra y Amazonía se está impartiendo el refuerzo académico de manera virtual. Se anunció recientemente que el 4 de mayo se retomará el cronograma escolar de manera virtual, al igual que el régimen Costa Galápagos. Justamente este apartado, la Amazonía, es un contexto particular específicamente al intentar el Ministerio de Educación incorporar estas vías, estos mecanismos que no todas las instituciones educativas tienen todas las posibilidades para adaptarse a esta educación virtual y más aún las unidades educativas, las UESIF de la Amazonía, de la región Amazonía. Por tanto, aquí también se ha apostado por la profesionalización docente. Sin embargo, la emergencia sanitaria producida por el COVID-19 ha impuesto una metodología aquí en la Amazonía y específicamente en las instituciones educativas y en los contextos que no tienen todos los medios digitales y todos los medios tecnológicos, un proceso de enseñanza-aprendizaje de carácter antipedagógico al intentar que los docentes amazónicos, desarrollen estas competencias de manera precipitada. Además, las instituciones educativas están ubicadas en el área urbana y rural, estas últimas más en el área rural, puesto que no cuentan con el acceso a Internet. Hay comunidades muy alejadas. Aquí en Orellana, ejemplo, en los cantones Loreto, Sacha, Orellana y Aguarico, son comunidades que están alejadas en cada uno de estos cantones. Hay instituciones educativas que no cuentan ni con los servicios básicos, peor aún con los servicios de conectividad. Y en el caso de que se dé algún servicio de comunidad, esto se refiere al campo poblacional céntrico de cada comunidad, más sin embargo no a los hogares específicos de los niños jóvenes que viven en las comunidades alejadas de la institución educativa, en los que no se tiene ninguna conexión digital, conectividad con los docentes de las instituciones educativas que se establecen en estas comunidades. Por tanto, el Estado ecuatoriano deberá seguir trabajando en materia de educación, especialmente atendiendo a estos grupos vulnerables de las regiones del Ecuador, atendiendo a las regiones, a los apartados rurales, a las comunidades lejanas, ¿sí? Partiendo de un diagnóstico específicamente también de las competencias digitales de los docentes para apoyar el desarrollo de estos. La educación en línea como vía de aprendizaje se deberá trabajar con mayor ímpetu para responder a situaciones como las que se ha presentado, incluso lo que se vino presentando hace unos meses, lo que se refiere al paro nacional, en la que el Ministerio de Educación sí tomó algunas medidas que ahora más que nada se ven claras que la educación tiene dos vías y si es que no ejercitamos esas dos vías, si es que no tenemos todos los recursos para manejar estas dos vías, cualquiera de las dos, por A o B motivo, algún suceso externo, va a verse afectada la educación. A pesar de que se ha generado algunas oportunidades para apoyar a la educación en el Ecuador, como es la educación inicial de las universidades, fomentando las competencias digitales de los docentes, como también la profesionalización docente. Sin embargo, estimados docentes, no todos estamos en las capacidades, no todos tenemos los recursos, sin embargo, toca pedir al Ministerio de Educación todos estos recursos, todas estas capacitaciones para nosotros tener todo este campo abierto para manejar estas situaciones de una educación virtual. Nosotros docentes podemos hacerlos y justamente les hago acuerdo de estas palabras que tal vez ustedes ya lo saben. La práctica hace al maestro. La práctica hace al maestro. Justamente, me imagino cuántos de ustedes se sentirán identificados con esta parte. Los docentes, al inicio, tal vez no podían manejar una videoconferencia, pero mírenos ahora. Estamos manejando y somos expertos en una videollamada, en una videoconferencia a través de Zoom, a través de Microsoft Teams, a través de WhatsApp, de Facebook, etcétera. ¿Sí? Estas circunstancias que se han presentado ha permitido generar competencias en nosotros. Y vuelvo y les repito, la práctica hace al maestro. Teniendo en cuenta que la tecnología no únicamente camina, la tecnología corre.
Es por eso que nosotros debemos estar más atentos y con la actitud específica para afrontar estas situaciones, para sobrellevar estas situaciones, porque nosotros estamos en la capacidad de hacerlo. Les dejo aquí mi información de contacto, mi correo electrónico, el centro de capacitaciones que yo represento, Soluciones Educativas MES 3 y mi número de teléfono. Cualquier pregunta, duda, sugerencia, etcétera, me pueden comunicar a través de estos medios. Estaré atento en ayudarles. Este webinar es gracias a ELAN, Asesoría y Capacitación y Soluciones Educativas MED3. Muchas gracias por su participación. Ahora vamos a abrir este espacio para preguntas de parte de ustedes